¿Qué pueden tener en común el emperador Montezuma, el señor del territorio azteca cuando llegó Hernán Cortés al actual México en 1519, y la Guardia Civil, uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales de España? Seguramente pensaréis que nada. La Guardia Civil se creó en 1844, mientras que Montezuma II dejó el mundo de los vivos en 1520, es decir, 324 años más tarde de crearse el cuerpo policial español. Pero he aquí que la historia, como casi siempre, nos regala una de esas curiosidades y sorpresas a las cuales estamos ya habituados. ¿Nos acompañas en la búsqueda de este nexo? Venga, vamos a ello. Para averiguar esta relación, vamos a rebuscar un poco en el pasado. Cuando murió el emperador azteca el 29 de junio de 1520 a causa de las heridas sufridas por una de las múltiples piedras que le arrojó la multitud mexica enardecida en Tenochtitlán ante la presencia de Cortés y sus huestes en la ciudad, todo ello, según cuenta el historiador de la época, conquistador y posterior regidor de Santiago de Guatemala, Bernal Díaz del Castillo. Otros historiadores dicen que el regidor azteca falleció por heridas de arma blanca, es decir, espadas toledanas. El tlatoani de la Triple Alianza, Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan, tuvo al menos 19 hijos entre esposas y concubinas, aunque el primer cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, seguramente algo exagerado el hombre, hablaba de hasta 150 vástagos. De toda esta inmensa prole, Chimalpopoca, el hijo que tuvo con su esposa principal, Teotalco Tecuixpo, era el predilecto y además heredero al trono. Tengamos en cuenta que en la cultura mexica había diferencias entre los distintos tipos de esposas y concubinas, por lo tanto, no todos los descendientes tenían la misma categoría social. Según cuentan los cronistas, antes de fallecer Moctezuma invocó la amistad de Cortés, solicitándole que cuidara de sus hijos legítimos, es decir, de los que procedían de esposas y no de concubinas, haciendo especial mención a Chimalpopoca. Durante la Noche Triste, el heredero azteca falleció junto a muchos españoles y nativos aliados cuando trataban de salir de Tenochtitlán. De los hijos supervivientes del tlatoani se tiene seguridad de dos, los cuales tienen líneas familiares perfectamente documentadas y legalizadas, tanto por prestigiosos historiadores de ambos lados del Atlántico como en innumerables documentos. Sobre una supuesta hija que se trasladó al Valle de Arán, en la provincia española de Lérida, hay serias dudas de su realidad entre los historiadores refutados, ya que no existe documentación de la época que pueda aseverar su existencia. De todas formas, para nosotros, quien realmente es relevante para esta crónica es la línea del único hijo varón superviviente del linaje de Montezuma II, concretamente el que tuvo con una de sus esposas, llamada María Ñausuchil, y que al bautizarse tomó el nombre de Pedro de Moctezuma, conocido por el sobrenombre del príncipe, el cual falleció en 1570. A su muerte dejó 6 hijos de varias esposas, pero nos centraremos en su primogénito, aunque también hay discrepancias sobre ello, es decir, en Diego Luis de Moctezuma. Este, en 1567, partió hacia la península, bajo el amparo de Martín Cortés. Las familias Cortés y Moctezuma tenían vínculos afectivos muy enraizados. El nieto de Moctezuma II era el enviado familiar para representar los intereses familiares ante la corte y el Consejo de Indias, en sus largos pleitos contra la corona. Después de unos primeros años de escasez de recursos económicos, se casó con la noble andaluza Francisca de la Cueva y Valenzuela, entroncando de esta manera la nobleza de origen prehispánico más distinguida de la Nueva España con una de las casas ducales más importantes de la península ibérica, el Ducado de Alburquerque. Tras la muerte de Diego Luis de Moctezuma en Valladolid en 1606, su primogénito, Pedro Ctesifón Moctezuma, heredó el mayorazgo y los derechos hereditarios, así como los pleitos contra la corona. En 1612, tanto Pedro como sus otros 4 hermanos renunciaron a sus derechos al Reino de México, a favor de la corona española. El 24 de febrero de 1627 se hizo justicia con la casa Moctezuma, y a don Pedro Ctesifón Moctezuma
se le concedió el título de vizconde de Ilucán y el 13 de septiembre del mismo año el de conde de Moctezuma de Tultengo. Asimismo, por consulta del Consejo de Estado, el 23 de agosto de 1629, la corona concedió hábitos de la Orden de Santiago a los otros 2 hijos de don José Luis de Moctezuma y un tercero para quien se desposase con su hermana, doña María. La reina Isabel II convirtió el condado de Moctezuma de Tultengo en ducado, con tratamiento de grandeza de primera clase, acorde con el origen de su linaje. Título que a fecha de hoy en día sigue existiendo. Por fin, los descendientes de Moctezuma II habían conseguido los títulos de nobleza y honores que les valían para incorporarse a la más alta nobleza española. La sangre de Moctezuma corre así por algunos héroes militares muy destacados de la aristocracia española. El segundo conde de Moctezuma, Diego Luis de Moctezuma y la Cueva y Porres, tuvo un hijo ilegítimo llamado Pedro Manuel de Moctezuma y la Cueva de Torres, cuya nieta, Bernarda de Moctezuma y Salcedo, se casó en Ronda, provincia de Málaga, con Pedro Morejón, Girón y Ahumada, uno de los linajes españoles más antiguos. Un hijo del matrimonio de Bernarda y Pedro Morejón fue Jerónimo Girón y Moctezuma, tercer marqués de las Amarillas, un general español que participó en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, destacando en la victoria sobre los ingleses en la batalla del Fuerte Charlotte en 1780. Su hijo, Pedro Agustín Girón de las Casas, cuarto marqués de las Amarillas y primer duque de Ahumada, fue uno de los generales españoles durante la Guerra de la Independencia y recibió la Gran Cruz de San Fernando por su valor. Y llegamos por fin al navarro Francisco José Girón de Ezpeleta, hijo de Pedro Agustín de Girón, que se convirtió en el segundo duque de Ahumada y quinto marqués de las Amarillas, fundador y primer director de la Guardia Civil. La 11ª generación del emperador azteca Moctezuma II había creado un cuerpo policial contra el bandolerismo rural hispano, problema que llevaba arrastrando España desde hacía siglos, especialmente en Andalucía y Cataluña. Desde el 13 de mayo de 1844, en que un Moctezuma tomó el mando de este cuerpo policial hasta nuestros días, se ha encargado de defender las personas, propiedades, orden social, fronteras, circulación, entre otras muchas labores. Esta es otra de las tantas muestras existentes que demuestran que los lazos existentes en todo el mundo hispano son tan fuertes que son muchas cosas más las que nos unen a las personas de las que nos separan, pese a que algunos, desde dentro de nuestra comunidad, afanosamente y por todos los medios busquen lo segundo. Historiadores importantes calculan que hay en torno a 2.000 descendientes de Moctezuma II, repartidos principalmente entre México y España, y en menor medida por otros países como Argentina, Italia y Estados Unidos. Eso sí, no todos tienen sangre azul. Casi el 99% de los descendientes auténticos de Moctezuma hoy en día no portan el apellido, porque a través de la historia ha pasado por la línea femenina y este se ha perdido. La historia nos hace caprichosos regalos, y ninguno de nosotros está exento de estar incluido en uno de ellos. ¿Quién sabe? Cuando se cruzan descalificaciones en las redes sociales entre hispanos de uno y otro lado del charco, puede darse el caso de que igual están cruzados los ancestros, pudiendo ser un mexicano descendiente de un rey visigodo o un español de un emperador azteca.